como les dije, Alberto Fernández, y me interesa el testimonio de él, Alberto, me interesa su testimonio, por dos razones. Porque usted fue jefe de gabinete cuando Néstor Kirchner creó la actual Corte Suprema de Justicia, una corte prestigiosa, y después cuando la senadora Kirchner anunció que su proyecto, que se hizo ley, para bajar el número de 9 a 5. Y ahora estamos ante la versión, ante la información, de que hay un proyecto del oficialismo para volver a llevarlo a la Corte al mismo número de miembros que tuvo durante la gestión de Menem. ¿Cuál es su opinión? Mi opinión es que sería caótico, que sería espantoso que Cristina hiciera una cosa así, definitivamente. Primero porque, bueno, Cristina se ha esmerado en borrar muchas de las cosas que Néstor hizo y muchos de los logros que la sociedad más ponderó. Seguramente que estaba la Corte. Entonces. El de la Corte debe haber sido una de las cosas que más ponderó la gente. Y también hay que reconocerle mérito a ella, porque la reducción de 9 miembros a 5 es una idea de ella que se plasmó en un proyecto de ley que ella impulsó. Pero me parece que la desesperación del gobierno por, de algún modo, controlar los resultados de los fallos judiciales, lo lleva a cometer abusos insólitos. Y en verdad esta idea de volver a llevar la Corte al número de 9 miembros no tiene otro objetivo que reconstruir la propia mayoría automática. Muchas veces yo, hablando con usted, le decía a Joaquín que una de las cosas más penosas de este tiempo es el discurso único, y que yo lamentaba porque durante muchos años, en los años 90, nosotros cuestionábamos el discurso único de los 90. Así es. Y la verdad es que para mí... No se puede decir otro discurso más que ese. Exactamente. Y para mí es tan penoso el discurso único de los 90 como el discurso único del presente, porque lo penoso es el discurso único. Porque el discurso único priva el debate, porque el discurso único invita a la no reflexión, porque el discurso único calla voces y calla pensamientos. ¿Y por qué hago esta alegoría? Porque si la mayoría automática de Menem era mala, es tan mala como la mayoría automática de Cristina. No hay una mayoría automática buena y una mayoría automática mala. Bueno, pero eso yo digo, hay gente, y no gente que está en el gobierno, gente simpatizante de la presidenta, que cree que hay cosas que haciéndolas Menem estaba mal, y haciendo a la presidenta. Claro, porque bajo el pretexto de una supuesta revolución hay cosas que hay que hacer. Y bueno, recién el fiscal Moldes recordaba el dictamen de Luca, donde dijo que lo de vudú no era delito. De Luca hace eso, como muchos otros lo hacen, porque él piensa que estas son consecuencias no queridas de la revolución. Pero son delitos, no son consecuencias no queridas, son delitos, y punto. Y me parece que del mismo modo, muchos piensan que hay que garantizarle al gobierno una justicia absolutamente afín para que le permita llevar adelante una revolución que, bueno, yo no la veo, pero que si existiera tampoco legitima las inconductas del gobierno, ni los errores ni los abusos del gobierno. Ahora, está clarísimo que ese proyecto de ley existe, me consta que existe. Me consta también que cínicamente la presidenta se lo manda a presentar a los senadores, porque ella sabe que como yo, como usted, recordamos que fue ella la que... Tenemos memoria. Claro, recordamos que fue ella la que redujo el número de miembros. Entonces, para no desdecirse públicamente, manda a sus amanuenses a presentar este proyecto. Pero la verdad es que solo un tonto no se da cuenta que lo que se está buscando es recrear una mayoría automática nueva. Con muchos agravantes, porque además todavía está pendiente, y yo creo que tenemos que hacer planteos en ese sentido. Bueno, eso le iba a preguntar, ¿qué debe hacer la oposición para frenar esto? Bueno, por lo pronto hay que esperar que esto se presente, claro. Pero por lo pronto hay que trabajar ya sobre los conjueces que designó el Poder Ejecutivo, porque todos los conjueces han sido designados de manera nula, porque los conjueces fueron aprobados por una mayoría simple, cuando la ley dice que para tener acuerdo del Senado de juez hace falta una mayoría especial. Y eso no se respetó. Y todas esas designaciones son nulas y hay que pedirle a la justicia que anule esas designaciones de conjueces. ¿Por qué hago esta observación?
Porque no me extrañaría que recurran estos conjueces para resolver problemas que tengan pendientes de acá a terminar su mandato. Y nosotros no tenemos que esperar que llegue ese momento, tenemos que actuar antes. Miren, ahora, usted que conoce de derecho, le quiero decir lo que se dijo en su momento. En su momento, yo me acuerdo que los senadores del oficialismo decían, la Constitución no dice qué mayoría se necesita para los conjueces. Claro, pero esa es un argumento pueril, porque en verdad un conjuez reemplaza a un juez, y por lo tanto tiene que tener las mismas condiciones que un juez. No puede ser que un conjuez tenga menos exigencias que un juez. Tiene que tener por lo menos las mismas condiciones objetivas para poder acceder a la magistratura. Para ser juez uno necesita el acuerdo de la mayoría especial del Senado, las 2/3 partes del Senado. No puede ser que para ser conjuez, que es alguien que reemplaza a un juez de la Corte, que por algún motivo no puede intervenir, pueda ese conjuez tener menos exigencias que un juez de la Corte para acceder a ese cargo. Es un argumento absolutamente pueril, absolutamente forzado, y esa argumentación se fuerza de esa manera solamente para poder garantizarse la designación de conjueces amigos, simplemente. Sacándolo de este tema, Alberto, ¿por qué la presidenta conserva tan buenos índices de popularidad? Buenos índices, digo, no tiene 60, pero tiene cerca de 40, más que Dilma Rousseff, más que Bachelet, cuando ya estamos a 3 meses de las elecciones, las primeras elecciones presidenciales, las primarias obligatorias, y ya parecía, digamos, cualquier presidente se está yendo. ¿Cómo interpreta esto usted? Es que yo creo que en este tiempo ha habido cosas que la gente pondera favorablemente y cosas que se hicieron razonablemente bien. Cosas que tienen que ver con, por ejemplo, con la asignación universal por hijo, alguna presencia más razonable del Estado en la economía, no precisamente los abusos del Estado sobre la economía. La gente me parece que pondera el enjuiciamiento de los genocidas, y me parece que haciendo el balance final hay cierto reconocimiento a este tiempo. Hay una primera etapa de Cristina donde uno no puede ocultar que fue muy valiosa la ampliación de derechos que se hizo, con el matrimonio igualitario, con la muerte digna, con el voto joven, en fin, cosas que objetivamente ocurrieron. Y me parece que la gente pondera esas cosas. Ahora, que la gente pondere esas cosas no quiere decir que necesariamente no quiera un cambio, porque las encuestas también dicen que cerca del 65-70% de la gente quiere un cambio. Y que el cambio tiene que ver básicamente, precisamente con estas cosas de las que estamos hablando, con las formas abusivas del gobierno, con los mecanismos abusivos del gobierno, que yo siempre digo, nada le pasó peor a Cristina que sacar el 54% de los votos, porque en ese instante se creyó con autoridad y con poder para hacer lo que le pidiera. Bueno, el momento del famoso vamos por todo. Exactamente, ¿no? Y a partir de allí vino el desbarranque. Esta es la realidad, el desbarranque económico. Cristina hoy tiene la mitad de las reservas que alguna vez supo tener para tener la economía que tenemos, ¿no? Una economía absolutamente emparchada, con un déficit fiscal creciente, con un nivel de gasto asombroso, que se cubre con una emisión que el Banco Central ya no sé cómo va a hacer para seguir sosteniéndola. Alberto, ¿qué análisis hizo usted de la elección de Salta ayer, donde el gobierno hizo una muy buena elección y la oposición no tanto? La verdad es que era un resultado absolutamente previsible, quiero ser absolutamente honesto y absolutamente franco. Pero no tanta la diferencia, ¿no? Parecía que iba a ser menor. A mí me parece que era de esperar, porque Urtubey tiene rasgos que la sociedad salteña evidentemente pondera. A mí lo que me causa mucha gracia es cómo lo presenta el gobierno, ¿no? Porque, por ejemplo, yo escuché decir a muchos que lo de Urtubey representaba la continuidad del éxito del gobierno y demás. Urtubey ha hecho cosas increíbles en Salta, que acá los porteños por ahí no lo sabemos y muchos en Argentina no lo sabemos. Pero, por ejemplo, Urtubey premió a los diputados y los senadores que votaron en contra del matrimonio igualitario. Les dio un premio especial de la gobernación por haber votado en contra. Y por ahí la gente no lo sabe. Ese era un proyecto además de Néstor Kirchner. Exactamente. Fue Néstor Kirchner a votarlo. Exactamente. Y además no era de él, no debo confesar que era de Vilma Ibarra y de otros, pero él fue a votarlo, pero fue la única vez que se fue al recinto para votarlo. Exactamente. Y es una de las grandes banderas que tiene el gobierno de Cristina. Bueno, yo quiero recordar que Urtubey
premió a los que votaron en contra de ese proyecto. Y el gobierno de Urtubey es un gobierno muy raro porque es un gobierno, por ejemplo, que ha establecido la enseñanza obligatoria de la religión en las escuelas públicas, lo que significa un retroceso de 60 años en la educación argentina. Y cuando la Corte Suprema, por ejemplo, en un fallo memorable, estableció que en ciertas condiciones el aborto no era punible y que debía reglamentarse las condiciones para que esos abortos ocurrieran, que son en los casos de violaciones, en los casos de abusos. Urtubey la forma de reglamentarlo fue crear una lista de médicos aborteros, con lo cual ningún médico se inscribió y volvió inocua la decisión de la Corte. Entonces, cuando a mí me dicen que Urtubey es un cabal representante de la continuidad de la revolución, yo digo, ¿dónde está la revolución que defendía Urtubey y que tiene que ver con Cristina? A mí me parece que son fenómenos muy locales, muy difíciles de entender en la distancia. Digo, yo creo que ningún porteño con estos antecedentes... Y tampoco se puede extrapolar esto a lo nacional, ¿no? Exactamente. Ningún porteño, ningún rosarino, ningún cordobés, ningún mendocino, conociendo estas cosas que estoy diciendo, votaría Urtubey, no tengo ninguna duda. Pero los salteños sí, los salteños parece que sí. Y me parece que son fenómenos muy locales que no dicen más que eso. No dicen más que eso, simplemente. Gracias, Alberto. No, gracias a ustedes. Después de la pausa, el gobernador de la zona.